Ok, vamos a imaginar por un momento que tú estás esperando un Uber en una esquina y de repente una persona se te pone al lado y te dice así en un tono misterioso: el nombre científico del pato salvaje es Histrionicus histrionicus. Que de paso es verdad. El nombre científico del pato salvaje es Histrionicus histrionicus. Ok, ¿hay alguna dificultad en esa frase en sí misma para entenderla? ¿Qué es lo que la persona te acaba de decir? Que ese es el nombre científico del pato salvaje. O sea, ahí no hay ninguna dificultad. La pregunta es, ¿y por qué esa persona se te puso al lado para decirte algo tan extraño? Bueno, depende de la historia que le da sentido a esa frase. Necesitamos un contexto para que podamos entender esa frase. Por ejemplo, puede ser que ese individuo te haya confundido con alguien con quien él se encontró el día anterior en una biblioteca y que le preguntó: ven acá, por casualidad tú sabes cuál es el nombre científico del pato salvaje. Y te vio 24 horas después, se confundió y creyó que tú eras esa persona y te dijo: mira, el nombre del científico del pato salvaje es Histrionicus histrionicus. Ahora tiene sentido. O puede ser que el tipo sea un espía extranjero y que esa sea la frase clave para identificar al otro espía. Y él pensó que eras tú. Entonces, para ver si tú eras el otro espía, el contacto te dijo el nombre científico del pato salvaje es Histrionicus histrionicus. O puede ser que el tipo tenga un serio problema de timidez y acaba de salir del psiquiatra que lo está tratando. Y el psiquiatra le dijo: te voy a poner una tarea, tú vas a salir a la calle y la primera persona con la que tú te encuentres, tú le vas a entablar conversación. ¿Y qué le digo? Lo primero que se te ocurra. Y lo primero que al tipo se le ocurrió fue decirte el nombre científico del pato salvaje, porque lo vio ayer en Nat Geo o en Discovery Channel. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, cómo nosotros necesitamos una historia para que las palabras tengan sentido. Bueno, eso es exactamente lo que pasa con la Biblia. Eso es precisamente lo que pasa con la Biblia. Aparte de su contexto, cada parte de la Biblia tiene un significado incierto, o en el mejor de los casos, un significado provisional, que debe ser verificado a la luz de su contexto. Brian Payne, autor de un libro sobre predicación, él dice que hay al menos 4 formas en las que los predicadores violentan la verdad de los textos bíblicos. ¿Cómo? Él dice, bueno, cuando tomamos un texto de la Biblia, pero luego nos disparamos a decir cosas que no tienen nada que ver con el texto. Cuando yo era estudiante del seminario, hace muchos años, teníamos un compañero de estudio que era muy original. Y un día estábamos en una iglesia y a él le tocaba predicar. Y él quería incentivar a las personas al evangelismo. Así que él tomó el pasaje del rico y Lázaro. Buen pasaje para incentivar a las personas a predicar el evangelio. Ahora, en un momento del mensaje, y por cierto, yo andaba con 3 hermanos más del seminario y estábamos los 3 súper cansados esa noche. Y yo me acuerdo que estábamos los 3 sentados ahí, asueñados en la iglesia, hasta que al amigo nuestro se le ocurrió preguntar: ¿y ustedes saben por qué fue que el rico se fue al infierno? Porque Lázaro no le predicó. Porque Lázaro era un egoísta y era un egocéntrico que nada más estaba pensando en la comida que caía de la mesa del rico, y por eso nunca le predicó el evangelio. Nosotros dijimos, wow. O sea, el pobre Lázaro lo acabó esa noche. Pero realmente
Ese texto está allí para decirnos que Lázaro había cometido algún error en no predicarle el evangelio al rico. Esa persona está violentando el contexto. En segundo lugar, cuando tomamos el texto y nos enfocamos en algún asunto contenido en el texto, pero que tiene muy poco que ver con el mensaje que el autor inspirado intentó transmitirnos en el pasaje como un todo. Por ejemplo, y este ejemplo también es real, un predicador estaba exponiendo Génesis 39. Ustedes recuerdan cuando Jacob trabaja 7 años por Raquel y el día de la boda le hicieron un cambio y Labán le metió a Lea en la oscuridad de la noche y cuando se levantó por la mañana, Jacob dice, y he aquí que era Lea, dice el texto. Eso, o sea, debemos leerlo en tono de espanto. Y he aquí que era Lea, él había trabajado por Raquel. Bueno, pues un predicador tomó este pasaje para predicar un sermón titulado Cuando piensas que te casaste con la persona equivocada. Ahora fíjense, yo puedo decir muchísimas cosas de ese texto, de cuando uno piensa que se casó con la persona equivocada, pero de verdad el Espíritu Santo inspiró ese pasaje para hablarle a los matrimonios en el día de hoy donde uno de los dos cree que se casó con la persona equivocada. ¿Está eso en el texto? Bueno, sí, pero esa no era la intención del autor. ¿Se entiende, verdad? ¿De qué estamos hablando? Tercero, cuando tomamos el texto, pero lo predicamos sin ninguna referencia al evangelio, que es el tema general de toda la escritura, y yo no voy a poner ejemplo de eso porque lo vamos a estar viendo una y otra vez a lo largo de esta clase. Lamentablemente, mis hermanos, hay muchos predicadores que hoy no están predicando el evangelio en las iglesias evangélicas. Están moralizando a la audiencia. 4. Cuando predicamos el evangelio, pero sin tratar adecuadamente con lo que el texto realmente dice. Esto es al revés ahora. Estamos sí predicando el evangelio, pero no basado ni explicando lo que el texto dice. Consecuentemente, dice Brian Payne, cada sermón suena igual porque falla en tratar con las sutilezas de cada pasaje en particular. Miren, si lo que Dios hubiera querido decirle a la gente es, tú eres pecador, vas para el infierno, Cristo murió por nuestro pecado, cree, arrepiéntete, no hubiera escrito la Biblia, nos hubiera enviado ese mensaje. Pero eso no es todo lo que la Biblia dice. El evangelio es central en la Biblia, pero el evangelio es un diamante con muchas caras y tiene muchas sutilezas la Biblia. Y nosotros tenemos que predicar lo que el texto dice. Por eso es tan importante lo de ir a ellos entonces. Cada uno de esos errores mal representa lo que la Biblia realmente dice. Y por lo tanto, oigan bien, predicadores, esto es lo que voy a decir es fuerte, es en cierto modo una forma de falso testimonio. Cuando tú predicas algo que el texto no dice, tú estás levantando falso testimonio contra Dios. Porque tú estás diciendo que Dios dijo una cosa que Él no dijo. Tú lo estás sacando de contexto. Y por lo tanto, tú estás levantando falso testimonio. Nada más y nada menos que contra Dios mismo. Y repito, hermana, yo no sé cuántas de ustedes dirigen estudios de mujeres, enseñan la palabra en algún otro contexto, pero eso nos aplica a todos. Nosotros tenemos que tener cuidado al manejar la palabra de Dios en cualquier contexto, para no levantar falso testimonio en contra de Dios. Yo recuerdo cuando yo era nuevo creyente, un testigo de Jehová fue a mi casa. Y ustedes saben que a los nuevos creyentes les encanta discutir. Por lo menos a mí me gustaba mucho discutir, todavía me gusta mucho discutir. Y yo dije, este testigo de Jehová lo hice pasar y yo tenía como 2 o 3 meses que había comenzado a leer la Biblia, imagínense usted. Yo no sabía casi nada de la Biblia.
Pero en mi iglesia me habían enseñado que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y eso sí yo lo sabía. Así que el testigo de Jehová me dice, entonces tú eres cristiano. Yo digo, sí, sí. Búscate en tu Biblia 1 Corintios capítulo 15, versículo 19. Y yo busco mi texto. ¿Qué dice el texto? Y yo leo que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué te dice ese texto? Yo le dije que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Ahora, tú pudieras hacerme el favor, le dije yo, de leerme lo que está antes y lo que está después. Y él me decía, no. Me decía, ¿qué es lo que ese texto dice? Yo le dije, no, ya yo te dije lo que ese texto dice, que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Eso es lo que el texto dice, ¿o no es así? Digo, yo no sé si ustedes ven algo diferente en el texto. ¿Qué es lo que ese texto dice? Eso mismo, que si esperamos en Cristo, somos dignos de pena. Ahora, ¿en qué contexto, mis hermanos amados, está ese texto? Es una pregunta. Señores, hablen, que me gusta que la gente hable. Yo cuando predico hablo solo, pero cuando estoy dando una clase, ¿no? 1 Corintios 15, ¿de qué habla 1 Corintios 15? De la resurrección. ¿Y cuál es el problema que había en Corinto con el tema de la resurrección? Que ellos decían, los muertos no resucitan, y Pablo dice, bueno, pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nosotros estamos en nuestros pecados, si Cristo no resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, por lo tanto nosotros no somos dignos de lástima. Nosotros somos la gente más increíblemente gloriosa y gozosa del mundo, porque Cristo sí resucitó, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Fíjense, hermano, cuando nosotros leemos un pasaje aislado como 1 Corintios 15, 19, de su contexto, lo ponemos a decir lo que nos dice. El texto pierde su significado. Y lo que vamos a ver en esta hora es que al hablar de ellos entonces, la exégesis, nosotros debemos comprender el contexto histórico, literario y canónico, yo le voy a explicar ahora eso, de nuestro texto para entender lo que significó en su contexto original para determinar en una forma adecuada lo que significa para nosotros hoy. Hay un juego de palabras aquí. Si yo no entiendo lo que el texto significó, yo no puedo entender lo que significa. ¿Qué significó ese texto para su audiencia original? Ya vimos el rectángulo de Clowney. Vamos a ver ahora el contexto literario o textual. Mis hermanos, antes de entender correctamente un mensaje escrito, debemos recordar que ninguna palabra es completa en sí misma. A menos que sea, cállate. Eso tiene significado en sí mismo. Pero es raro, las palabras normalmente tienen significado en una oración. Las palabras forman oraciones, las oraciones forman párrafos y los párrafos forman libros completos. De manera que si nosotros queremos tener un mejor entendimiento de lo que estamos leyendo, debemos tratar de comprender cada parte a la luz del todo. Esa es una regla general que se aplica a la interpretación de cualquier documento escrito, no solamente de la Biblia. Debemos interpretar cada parte a la luz del todo. ¿Eso se entiende? Si hay alguna pregunta, hermano, no tengan temor, levanten la mano y explicamos un poco más. Imagínate que tú recibes mañana una carta escrita por un amigo, una carta de 3 páginas, un amigo tuyo que se fue a vivir a otro país. ¿Cuál sería la mejor manera de leer la carta? ¿Leer un párrafo hoy? ¿Leer otro párrafo mañana? ¿Leer otro párrafo pasado mañana? ¿Cómo ustedes leerían la carta?
leyendo un párrafo al día o leyendo la carta entera. Bueno, hermanos, la carta de Pablo a los Efesios es que una carta, otra vez te estoy diciendo cosas profundas. La carta de Pablo a los Efesios es una carta. Léela como una carta completa, porque cada parte tiene significado a la luz del todo. Tú vas a estudiar la carta a los Efesios, yo te aconsejaría que primero la leyeras algunas veces entera y luego comenzaras a leerla párrafo por párrafo a la luz del todo. Sin embargo, muchos no leen la Biblia así. Leen la Biblia de manera aislada, aislando frases y párrafos sin tomar en cuenta el contexto. Yo no sé cuántas novias habrán usado en sus votos matrimoniales las palabras de la moabita Ruth en Ruth 1:16. A donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quieras que vivieras, viviré. Wow, qué romántico. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. La verdad es que suena súper para una ceremonia de bodas. El único problema es que esas palabras fueron dichas a una suegra. O sea, ya cuando tú entiendes que Ruth le está hablando a su suegra, yo creo que algunas novias cambiarían la frase a donde tú vayas, yo me voy por el otro lado. ¿O no es así? Donde tú mores, no moraré yo de ninguna manera. Hay un ejemplo en las Escrituras donde alguien saca un texto fuera de contexto con el propósito expreso de hacer daño y de extraviar a la persona y llevarlo a hacer una cosa que no debía hacer. ¿Alguien recuerda cuál es? Es un texto muy famoso que todos ustedes saben. Lo que pasa es que no saben que lo saben, pero lo saben. Un texto que no es para nada de esos textos raros de la Biblia, no, es un texto muy conocido. No, porque yo estoy hablando de un texto, una historia, donde uno de los personajes de la historia citó a propósito un texto fuera de contexto para hacer daño. En la tentación de Jesús. En la tentación de Jesús, el diablo le citó a Jesús el Salmo 91. Se lleva a Jesús al pináculo del templo y dice: arrójate, porque escrito está, a mis ángeles mandaré cerca de ti para que tu pie no tropiece. Ok, yo quiero ahora que hagan su primer ejercicio. Yo les voy a dar 3 minutos. Abran su Biblia en el Salmo 91. El texto es Mateo 4, 9 al 12. Vayan al Salmo 91. Sí, Salmo 91, porque ese es el salmo que el diablo citó. Yo quiero que ustedes lean el Salmo 91 y de hecho si tienen a alguien al lado, pueden hacerlo en conjunto. Por eso les decía que era bueno que se sentaran, que no se sentaran solos, para que hicieran el ejercicio juntos. Lean el Salmo 91 completamente para que puedan tratar de detectar cómo fue que el diablo distorsionó el texto. Tienen 3 minutos. ¿Algunos de ustedes saben la Biblia de memoria o no trajeron Biblia? Porque lo veo así mirándome a mí. Miren el texto. Si no tienen Biblia, arrímense a uno que tenga Biblia. Pero yo quiero que lean el Salmo 91. Recuerden la pregunta: ¿cómo fue que el diablo distorsionó el texto? 91.
Ok, ¿ya lo leyeron? Ok, ¿alguien puede decir cómo fue que el diablo distorsionó el texto? ¿Alguna clave? Hay muchas promesas en este salmo. Déjeme darle una clave. ¿Las promesas del salmo son universales para todo el mundo? No, ok, no. ¿Para quiénes? Los santos, pero usando la palabra del salmo mismo. ¿Dónde dice israelí en el salmo? No, yo digo, vayan al texto. En el texto hay claves que me dicen, ok, los que han puesto su amor en él. Su amor, su confianza. O sea, esto no es una promesa para todo el mundo. Esto es una promesa de Dios para aquellos que confían en Él. Noten, por ejemplo, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y luego en el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. Y luego en el 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. O sea que este salmo es condicional a la confianza en el Señor. Ok, ya tenemos una clave. Este salmo promete cosas a aquellos que confían en el Señor. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera puesto a prueba a Dios? Porque lo que el diablo le estaba diciendo es, fíjense cómo el Señor le respondió, no tentarás al Señor tu Dios, escrito está, no tentarás, no pondrás a prueba, es lo que significa la palabra, no pondrás a prueba. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho, bueno, Dios prometió que Él mandará a sus ángeles que me atrapen, así que yo voy a poner a prueba la palabra de Dios y me voy a tirar? ¿Qué estaría manifestando Jesús? Falta de confianza. O sea, ¿ven el truco? El Salmo promete cosas a los que confían en el Señor, y los que confían en el Señor no ponen a prueba al Señor. Entonces, dijo el diablo lo que el Salmo decía, sí y no. Porque dijo algo que el Salmo dice, pero en un contexto muy distinto a lo que el Salmo dice. Y por lo tanto, es una distorsión del texto bíblico. Y otra vez, piensen, mis hermanos, ¿cuántas veces ustedes han oído a predicadores que hacen lo mismo? Ustedes pueden recordar algún texto que se cita mucho en las iglesias, muchísimo. O textos que se citan mucho en las iglesias fuera de contexto. Para los que están en Cristo Jesús, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Todas las cosas les ayudan a bien? ¿Qué significa eso? No, eso mismo, que yo no debo enfermarme, que debo tener una buena casa, un buen carro, un buen marido, buenos hijos. ¿Cuál es el contexto de Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Espérate. Yo debo interpretar el bien a la luz del propósito. ¿Y cuál es el propósito? Versículo 29. Para los que no lo sabían, Romanos 8:29 está después de Romanos 8:28. Ok, Romanos 8:29. A los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. ¿Cuál es el bien? Ser conformados a la imagen de Cristo. En cierta ocasión, al gran escultor Miguel Ángel, el escultor del Renacimiento, le preguntaron, wow, yo no sé cómo tú puedes tomar un bloque de mármol y esculpir un caballo.
Y él dijo, ay, muy fácil, yo le quito a la piedra todo lo que no se parece al caballo. Ok, fíjense en lo que está haciendo Dios. Dios está haciéndonos a la imagen de Jesús. Pero ustedes saben cuántas cosas hay en nosotros que no se parecen a Jesús. Bueno, el Señor está usando un cincel para quitarnos todo lo que no se parece a Jesús. Y eso duele. Así que Dios no está prometiendo allí una vida sin problemas. Dios está prometiendo conformarnos a la imagen de Jesús. Cuando lo veo en su contexto, la promesa cambia. Otro texto. Ese lo voy a guardar para un momento porque lo vamos a hacer ejercicio. En un momentito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahí lo dice. Si yo creo en el Señor, voy a ser salvo yo y toda mi casa. Pero ¿eso es una promesa universal o fue una promesa específica al carcelero de Filipo? El texto dice, y él creyó y toda su casa. Entonces el mismo texto te dice claramente de quién estaba hablando Pablo allí. Fue una promesa al carcelero de Filipo, no es una promesa universal. También el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y algunos dicen, bueno, el que no persevera, claro, el que no persevera hasta el fin se va a perder. Eso es verdad. Pero hay otros textos de la Biblia que dicen quiénes son los que no perseveran, los que nunca estuvieron. Hermano, que suena mucho también es el que dice, probadme ahora en este, que abriré las ventanas de los cielos. Señor. El de Malaquías, yo saco ese. Pero ahí voy a tener que entrar, para explicar ese texto en su contexto, voy a tener que meterme en el contexto redentor del texto en Malaquías, porque es en el antiguo pacto. ¿Cuáles son algunas de las estrategias para encontrar el contexto de un pasaje? Bueno, en primer lugar, lee el capítulo anterior y el capítulo posterior a tu texto. Tú vas a predicar de un pasaje, pero lee todo lo que está antes y lo que está después. 1 Corintios 13 definitivamente es un texto muy hermoso acerca del amor. Pero cuando tú lo lees en su contexto, te das cuenta que 1 Corintios 13 es una bofetada de parte de Pablo. Lee el libro entero. Lee el libro entero. Yo voy a predicar de Romanos pronto. Y una de las cosas que quiero hacer es tener el otro día puse mi iPad que tiene la Biblia hablada y puse Romanos entero. Dura 1 hora y 15 más o menos leer Romano entero. Lee el libro entero. Y luego tú vas a ver cómo cada parte se relaciona con ese todo. Si se encuentra a la par de otro libro, entonces léelo los dos. Por ejemplo, 1 y 2 Corintios. Léelo los dos. 1 y 2 Tesalónica. Y vas a ver que te va a ayudar. Sí. Sí, como ya tenemos rato hablando del texto que se va a predicar, el texto que se va a poner, yo digo como para que no, a lo mejor sería bueno, sí, sería bueno para que todos supieran acerca de eso, o sea, que es un texto, ¿verdad? Porque piensan que siempre es solo un versículo. Unos piensan que es un pasaje y realmente que abarca un texto. Ok, yo estoy tratando de avanzar lo más que pueda para llegar al final de esta clase a ver cómo el sábado, vamos a ver de la exégesis al sermón y vamos a ver cómo escoger el pasaje. Porque un pasaje debe ser una unidad predicable. Es decir, yo puedo predicar de un solo texto, pero también puedo predicar de un párrafo o puedo predicar de todo un capítulo. Es una unidad que sea predicable. Entonces depende de qué tanto tú quieres abarcar. En una ocasión yo prediqué una serie sobre la carta a los Efesios
y la prediqué en 34 sermones. Y en otra ocasión prediqué Efesios completo en 3. Claro que ambas formas tienen pro y tienen contra, pero nada me dice si yo debo predicar de un texto largo, de un texto corto, pero tiene que ser un pasaje predicable, que tenga lo que se llama una unidad exegética. Ese bloque está hablando de algo y yo puedo sacar un mensaje de ese bloque. Pero Martin Lloyd-Jones predicó uno de sus mejores sermones de su serie a los Efesios, que por cierto duró como 10 años predicando de Efesios. Yo no aconsejo eso. Pero uno de los mejores sermones de la serie completa de Lloyd-Jones fue en 2 palabras en Efesios 2:4, pero Dios. Todo el sermón está basado en esas 2 palabras. Y Lloyd-Jones dice, todo el evangelio está basado en esas 2 palabras. Porque Pablo viene hablando en los versículos 1 al 3, nos dio vida a vosotros cuando estaba en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estamos perdidos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Se dan cuenta cómo ese pero Dios es como una bisagra entre lo terrible que nuestra terrible condición en pecado y lo que Dios dice? Entonces yo puedo predicar un sermón entero solo basado en un pero Dios. Ese pero Dios es una unidad predicable. Ese es el punto. Pero vamos a ver eso cuando lleguemos a este punto aquí. Ok, ¿alguna pregunta con respecto al contexto literario o textual? Es simplemente no saques el texto. O sea, la Biblia no es un horóscopo inspirado. O sea, no es como que me dice, no, yo no lea la Biblia así. Porque eso que yo acabo de señalar está en un contexto más amplio, en un contexto literario. Sí, hermano. Sí, ¿qué pasa cuando vamos al contexto para atrás y para adelante y el texto no nos revela más información? Sigue leyendo. Sigue leyendo porque la información está ahí, no la estás viendo. Órale a Dios que abra tu entendimiento, porque la Biblia es un libro escrito por un ser lógico. Y la Biblia tiene una lógica interna. Dios no cambia de tema. Él te va hablando, a menos que sea Proverbios. En Proverbios, evidentemente hay muchos proverbios diferentes, excepto en los primeros 10 capítulos hay temas completos en los capítulos, pero Proverbios es un libro difícil en ese sentido de predicar. Pero a menos que sea Proverbios, hay una secuencia de pensamiento. Y vamos a ver, yo espero que al final de esta clase tengamos una idea. Vamos a tener que seguir investigando y desarrollando estos principios. Por otro lado está el contexto histórico redentor. Mis hermanos, debemos tomar en cuenta en qué lugar de la Biblia o de la historia de la redención se encuentra mi texto. Hoy día hay una locura en las iglesias con respecto a tratar de imitar la adoración del pueblo de Israel. Y de verdad es una locura. Ponen candelabros de 7 brazos en la iglesia, la estrella de David, tocan el shofar, celebran la Pascua. Pero eso está en la Biblia. Sí, está en la Biblia. Pero ¿en qué lugar de la historia redentora está eso? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? ¿La venida de Cristo hizo algún cambio? Eso nosotros lo vemos, por ejemplo, en la carta de Pablo a los Gálatas. Pablo le dice a los Gálatas, si ustedes se quieren circuncidar, ustedes están haciendo vano el evangelio. Ahora una pregunta, ¿fue o no una orden de Dios la circuncisión? Es una orden divina. Dios
Dios mandó a circuncidar a todos los varones. ¿Por qué entonces Pablo dice que si tú te circuncidas, tú estás negando a Jesús? Si no fuera por algo médico, estamos hablando aquí de algo religioso. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hace inválido? ¿Cuál era, por qué Dios le dio al pueblo de Israel la circuncisión? ¿Era una marca de qué? De separación, sí. Pero está en un contexto muy particular del pacto que Dios hizo con Abraham. La circuncisión era la señal del pacto. De manera que la circuncisión era un símbolo de que nosotros fuimos incluidos en el pacto de la promesa en el Antiguo Testamento. Todo creyente debe llevar en su cuerpo la marca física del pacto, tal como Dios lo ordenó en Génesis 17, para toda la descendencia física de Abraham. El problema es que practicar la circuncisión en el nuevo pacto es negar el hecho de que la circuncisión simbolizaba algo más profundo que aguardaba la obra redentora de Cristo en la cruz. ¿Y qué era? Bueno, si fuéramos presbiterianos, eso lo editan del video, dirán el bautismo. Por eso los presbiterianos bautizan a los niños. Nosotros los bautistas creemos que lo que simbolizaba la circuncisión era la regeneración. En otras palabras, Cristo circuncidó nuestro corazón en la regeneración. Entonces ya yo no necesito la marca física del pacto porque tengo la marca real. Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Porque ya Cristo la practicó en el corazón. Y no necesito la circuncisión. Entonces fíjense, dependiendo de qué lugar de la Biblia está el mandamiento, ¿está vigente o no? El contexto histórico redentor. Ya hicimos ese ejercicio, vamos a seguir. Yo voy a hablar un poco más del contexto histórico redentor cuando hablemos mañana de cómo predicar a Cristo desde todas las escrituras. Y vamos a hablar de eso, por eso no quiero ampliar más eso. Pero también está el contexto social y cultural. El contexto social y cultural. Mis hermanos, estamos muy lejos del contexto social y cultural en el que se escribió la Biblia. Nosotros somos occidentales y estamos en el siglo XXI. Yo recuerdo que mi papá, que se educó en Belén, nos hacía muchas historias cuando estábamos chiquitos, que después cuando yo me convertí, me empezaron a hacer sentido cuando leía la Biblia. Por ejemplo, mi papá nos decía que cuando él era niño, los campos de Belén no tenían verjas. Y tú podías entrar, yo no sé si todavía eso se puede, pero en esa época tú podías entrar al campo que fuera y, ¿cómo se llama? Coger los frutos que tú quisieras, siempre que te lo comieras adentro. O sea, lo que tú no podías era sacar un camión de fruta, pero si tú entrabas al campo de alguien y tenías hambre, tú podías comer toda la fruta que hubiera ahí. Y no había verja. Eso hace sentido cuando tú lees el libro de Ruth y dice que ella sale al campo a espigar y ella no sabía en el campo de quién estaba, porque estaban todos los campos ligados. O sea, no había una verja que decía, este es el campo de fulano hasta aquí, este es el campo de fulano. Cuando tú lees la Biblia con esa mentalidad, entonces tú comienzas a darte cuenta de qué fue lo que pasó. Yendo al libro de Ruth, nosotros vemos que Ruth, a Boaz, le dice al fulano de la historia, mira, Noemí está vendiendo la porción del campo que era de Elimelech. ¿Te interesa? Porque tú eres pariente cercano y tú puedes redimir la heredad. Y el tipo dice, sí me interesa.
De paso, el campo viene con viuda incluida. Ah, no. Entonces no me interesa porque yo no quiero dañar mi heredad. Si tú lees eso y tú dices, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Por qué este tipo no quiso comprar el campo porque Ruth estuviera incluida? ¿Fue que no le gustó Ruth? ¿Por qué no quiso? Si no, más no recuerdo, él ya estaba casado, tenía familia y ¿Dónde dice eso? En el libro de Ruth no dice si él estaba casado. estaba comprometándose, pero el que la quería era el box, es el que realmente quería la... No, vos querías la muchacha, pero yo me refiero, ¿por qué el fulano no quiso comprar la heredad, con Ruth incluida? Porque la ley de Israel decía que cuando tú te casabas con la viuda del pariente fallecido, el hijo no era tuyo, sino del fallecido. Y así no se eliminaba el nombre de esa familia en Israel. En otras palabras, le está diciendo, este negocio no me conviene, porque yo voy a adquirir el campo y su usufructo por un tiempito, pero desde que yo tenga un bebé, ese bebé ya no es hijo mío, ese bebé es hijo de Malón. Y por lo tanto, la que va a heredar la tierra de vuelta es Noemí. Así que yo estoy comprando la tierra por un tiempito, porque como quiera, recuerden, no, había una malicia ahí probablemente, porque cada 70 años, en la ley los 70 años, cada 50 años, perdón, ¿qué pasaba? Que toda la tierra volvía a su dueño original, porque Dios no quería que hubiera terratenientes en su nación. Entonces, cada 50 años la tierra volvía a su dueño original, excepto si no tenía heredero. Entonces, comprar la tierra de una viuda que ya no tenía oportunidad de tener bebé era un negociazo. Porque todo lo que era del Elimelech iba a terminar en manos del fulano este. Y nadie lo iba a heredar. Pero cuando le dicen, hay una viuda joven que todavía puede tener hijos y está incluida, no, ya yo no quiero eso, porque al final de cuentas yo estoy comprando la tierra ahora y al final va a acabar en manos de Noemí otra vez, a través de su nieto, que va a ser un heredero varón. Entonces, si yo no entiendo la cultura de la época, yo no voy a entender Ruth. O piensen en esto, dice el hombre, no me conviene. Entonces vos muy sabiamente le dice, vamos a llamar aquí a los ancianos de la ciudad y tú me vas a dar tu sandalia. Porque dice el autor de Ruth inclusive explica, se ve que cuando se escribió el libro de Ruth, eso ya no se usaba porque él tuvo que explicar la costumbre. O sea que aún en el Antiguo Testamento el que leyera Ruth no iba a entender por qué significaba eso de quitarse la sandalia y dársela al otro y decir, ya tomé tuya. Eso era todo lo que se necesitaba, quitarse los zapatos y dárselo a la otra persona. Ahora, una pregunta, ¿y esa práctica tan rara para cerrar un negocio? ¿De dónde sale? Otra vez hay un problema social y cultural ahí. ¿Qué le prometió Dios a los judíos en el antiguo pacto? Todo lo que pisare en la planta de tu pie será tuyo. Entonces, al yo quitarme la sandalia, le estoy diciendo, de ahora en adelante yo no tengo derecho a pisar ese territorio como mío. Me estoy quitando el zapato. Entonces, ahora tiene todo sentido del mundo. Pero eso está dentro de un contexto. Si yo no leo el contexto social y cultural, fíjense que no es un contexto bíblico, es un contexto cultural que yo tengo que entender para poder interpretar correctamente la Biblia. Hay varios recursos que son de ayuda para conocer el contexto social y cultural, comentarios, diccionarios bíblicos, introducciones del Antiguo y el Nuevo Testamento y la misma Biblia. Por ejemplo, la ley del levirato, que yo le decía de que una persona tenía que casarse con la viuda del fallecido. De hecho, por eso es que fíjense que en Ruth 4, a mí me encanta la historia de Ruth, es uno de mis libros favoritos de la Biblia y está lleno del Evangelio. En un momento dado, cuando Boaz toma a Ruth, la moabita, que por cierto, chicas, ustedes seguramente han leído el libro de Ruth.
Hay algo que falta en el capítulo 4 del libro de Ruth, que es para una chica es importante, la boda. Increíble, toda la historia, la gente dice, una historia de amor tan linda, ¿entre quién? Porque todo el libro va a llevarme a que Ruth se case con vos y llegamos al capítulo 4 y la boda no aparece. El texto en Ruth 4 está centrado en Obed, porque el libro de Ruth no se escribió como una historia de amor entre Ruth y vos, es la historia de amor de Dios con su pueblo que va a cumplir su promesa de enviar un rey, y ese rey era David, y David era tataranieto de Obed, el hijo de Ruth y de vos. Entonces lo importante de ese libro es Obed, no es Ruth ni es vos, es Obed. Porque, y en segundo lugar David, obviamente, porque el libro termina con David. Y aún más Jesucristo, porque la genealogía que aparece en Mateo 1 es la misma de Ruth al final. Solamente que la de Mateo me lleva a Jesús. Ahora hay una parte increíble en Ruth 4 donde dice que sean tus hijos como Fares, a quien Tamar le dio a luz a Judá. Fares, Tamar. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la historia de Tamar? Esa fue una historia sórdida en Génesis, ¿se recuerdan? ¿Qué pasó en Génesis 37? ¿Dónde está la historia? 38. ¿Dónde está la historia de Tamar? ¿Alguien recuerda? Ella se engañó a Judá, pero ¿por qué lo engañó? Oh, entonces, ¿qué fue lo que no se cumplió? ¿Qué ley fue que no se cumplió en Génesis 38 que llevó a Tamar a engañar a Judá? La ley del levirato, que luego sí se cumple en el libro de Ruth. O sea, ¿por qué el autor del libro de Ruth conecta la historia de Tamar con la historia de Ruth? Porque las dos eran dos viudas desamparadas, a quien se le estaba negando la redención, como hizo fulano y como hizo Judá. Pero al final de cuentas las dos son redimidas y las dos están en la genealogía de Jesucristo. Las únicas mujeres que se mencionan en la genealogía de Jesús, ¿quiénes son? Tamar, Ruth, Raab la ramera, que era la mamá de vos, o sea, que era la abuelita de Obed, y la mujer de Urías Eteo. Oigan, qué cuadro. Qué genealogía. Tamar, que se acostó con el suegro. Raab, que era una ramera. Ruth, que era una moabita. Y Betsabé, que era una adúltera. Esas son las cuatro mujeres que están en la genealogía de Jesús para mostrarnos que Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. En su sangre había sangre moabita. Y den gracias por eso, mis hermanos. Den gracias por eso, porque esta sangre redimió a mexicanos, a chilenos, a dominicanos, a colombianos. ¿Por qué? Porque había sangre gentil en las venas de Jesús. La sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario. Ahora, ya me fui de... Pero el tema es el contexto. El contexto. Ok, vamos a hacer ahora... perdón, empezamos a la 20, ¿verdad? Todavía estamos a tiempo. Filipenses 4:13. Vamos a Filipenses 4:13, hermanos. Yo creo que este es probablemente, si no el más, es uno de los versículos más citados de la Biblia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, díganme, mis hermanos, ¿en qué contextos generalmente aparece ese texto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay un famoso jugador de básquetbol que puso en su tenis, en su sneaker, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Está en un contexto de pruebas, de tribulación. Pero generalmente, ¿cómo lo usa la gente? ¿Dónde aparece todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Por ejemplo, camiseta deportiva. Es un contexto de ganar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me dará éxito mientras yo haga las cosas en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Vamos a comenzar con el contexto literario. Léanse, por favor, en sus Biblias. Filipenses 4:10 al 12 y 4:14 al 16. Noten que lo puse a leer fue los versículos que están antes y los que están después. Es un ejercicio muy sencillo. Filipenses 4:13 está en el medio. Ahora lean los que están antes y los que están después. 4:10 y 12 y luego 4:14 y 16. Lo pueden leer con alguien de al lado y comentar si quieren. ¿Okay? Si ya leyeron los versículos que están alrededor del texto, ¿cómo cambian esos versículos el significado del versículo 13? ¿Alguien puede ayudarnos? Ayúdenme, por favor. De que sabía vivir en abundancia como en escasez. En eso él estaba confiado en Jesucristo, que le haría pasar tanto la pobreza como tener riqueza. Exacto, no es solamente un contexto de bienestar, puede ser un contexto de problema. Bueno, solamente leer los versículos que están antes y después ayuda. Ahora, si leyéramos toda la carta, y no tenemos tiempo ahora de leerla, por eso déjenme ayudarnos, pero si leyéramos toda la carta, vamos a notar algunas cosas. Primero, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los Filipenses? En prisión. Es una de las cartas de la prisión. Que ya sabemos algo importante de toda la carta. Pablo estaba preso. Hay un personaje en la carta que es Epafrodito. Epafrodito le lleva una ofrenda a Pablo de parte de los filipenses. ¿Y qué le pasó a Epafrodito en el contexto de su viaje a ir a llevarle a Pablo esta ofrenda? ¿Lo recuerdan? 2:26, ¿qué dice? Filipenses 2:26, búsquenlo por favor. Cayó enfermo. Epafrodito está enfermo. La iglesia de Filipos estaba en un tiempo de tranquilidad, todo estaba bien, ellos no tenían problemas, o había problemas. Bueno, la iglesia por un lado estaba bajo el ataque de los falsos maestros, eso lo vemos en el capítulo 3. Había una lucha interna en la misma iglesia, lo vemos en el problema de Evodia y Síntique en Filipenses 4:2. Sin embargo, Pablo le dice todo el tiempo a los corintios, ¿cuál es la palabra clave de la carta a los filipenses? Regocijaos, regocijaos, regocijaos. ¿Por qué Pablo le dice a los filipenses, regocíjense? Porque ellos tenían muchas razones y circunstancias externas para no estar gozosos. Entonces, ¿qué significa Filipenses 4:13 en su contexto literario y en su contexto histórico? Hermanos, no se trata de victoria, se trata de supervivencia. Pablo puede sobrevivir cualquier circunstancia horrible en la que se encuentre porque Cristo es su fortaleza. Esa es la idea. Así que allí no se está hablando de ganar, 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 ganar. A veces se está hablando de perder la reputación, perder la libertad como Pablo, perder la salud como Epafrodito, perder la reputación.
Hay muchas cosas que se pierden en la vida cristiana. Y en ese contexto de pérdida, yo puedo decir, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo seguir adelante a pesar de eso, porque Cristo me fortalece. Ven, hermanos, es muy diferente. Ok, este ejercicio es un poquito más complicado y yo le voy a dar tiempo para que lo estudien con calma. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Ya se nos fue el tiempo, Javier? 3 minutos. Vamos a, después lo que quede es un tiempo de pregunta y respuesta. Vamos a tomar un poquito más de tiempo, porque este ejercicio es importante. Vayan a la parábola del trigo y la cizaña. Mateo capítulo 13. Yo les voy a dar 5 minutos para que lean los versículos 24 al 30 y luego los versículos 36 al 43. Le voy a dar unos minutitos. Ahí está en la pantalla. Me ayudarían si después, si cuando lo leyeran, levanten la mano para yo saber que ya casi lo leyeron. Cuando lo terminen de leer. ¿Pueden levantar la mano, por favor, para saber quién lo ha leído? ¿Quiénes lo leyeron ya? Ok, déjenme hacer una pregunta. Generalmente, cuando nosotros oímos hablar de la cizaña, ¿en qué contexto es que se predica de esa idea? Falsos creyentes. Es casi siempre. De hecho, yo he oído muchas veces esta frase, donde Dios siembra trigo, el diablo siembra cizaña. Y es verdad, porque lo dice la Biblia. Pero ahora bien, cuando nosotros leemos el pasaje, ¿está hablando Cristo ahí de lo que pasa dentro de la iglesia? ¿Qué ustedes descubrieron al leer el texto? Oh, el campo es el mundo. ¿Se dieron cuenta? No es la iglesia. Ok, ahora yo quiero que ustedes vayan a Mateo capítulo 13, perdón, y lean el versículo lean por favor el versículo 10 y 11.
Ok. ¿Qué dice en el versículo 10 y 11? Que el Señor le iba a enseñar a qué a los discípulos. Ok. Mateo 13. Si yo tuviera tiempo le diría, léanse el capítulo completo, pero no hay tiempo ahora. Mateo 13 tiene un problema. La parábola del trigo y la cizaña tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Según Jesús, en Mateo 3, 10 y 11, dice, yo les voy a enseñar los misterios del reino de los cielos. Y uno de ellos es la parábola del trigo y la cizaña. Y dice, en el mundo hay trigo y hay cizaña. Ok. ¿Cuál es el problema del trigo y la cizaña, de la parábola? No la van a responder ni en 1000 años, pero no porque no son inteligentes, sino porque hay un truco en la pregunta. Y no quiero ser cruel con ustedes. El problema de esta parábola es que no tiene ningún problema. Piénsenlo. Jesús dice, yo voy a enseñarles un misterio. Y el misterio es que en este mundo hay gente buena y gente mala. De verdad. O sea, recuerden que dijimos hace un rato que un misterio es una verdad que no puede ser conocida a menos que Dios la revele. Y de verdad tú tienes que venir del cielo a revelarme que en el mundo hay gente buena y gente mala. Eso yo lo veo por simple observación. ¿No? O tú necesitas una revelación para saber que en el mundo hay gente buena y gente mala. Que hay creyentes y hay incrédulos. Que hay hijos del diablo y hijos de Dios. Tú no ves eso por simple observación. Entonces, ¿dónde está el misterio? ¿De qué se trata esta parábola? Para yo poder entender esto, yo tendría que leer el Evangelio de Mateo entero. Pero no tenemos tiempo. Así que yo voy a pedirles ahora que vayan a Mateo capítulo 3. O sea, recuerden, si ustedes tuvieran el tiempo para leer el Evangelio de Mateo enterito, van a poder ver la parábola del trigo y la cizaña en su contexto más amplio. Pero en Mateo capítulo 3, nosotros tenemos la predicación de Juan el Bautista. Lean específicamente los versículos 9 al 12. Léanlo, por favor. Pongan sus ojos en la Biblia. Mateo 3, 9 al 12. ¿Hay alguna similitud entre la predicación de Juan el Bautista y lo que dice la parábola del trigo y la cizaña? ¿Qué dice? ¿Dónde están las similitudes? Perdón, aquí las mujeres pueden hablar o no pueden hablar. No, porque no estamos en un culto público. Yo creo que la mujer calla en la congregación, pero aquí no estamos en una clase. Así que, hermanas, si ustedes quieren participar, pueden participar. ¿Qué comparaciones vemos entre la predicación de Juan el Bautista y la parábola del trigo y la cizaña? Hay un árbol que da buen fruto y un árbol que da mal fruto. ¿Qué pasa con el árbol que da mal fruto? Es cortado y echado en el fuego. Lo mismo que dice el Señor en Mateo 13. El buen trigo es recogido en el granero de Dios. Ok, andando el tiempo, si ustedes pudieran leer Mateo entero, sabrían que Juan el Bautista terminó sus días en una mansión ahí en casa de veraniega y murió de viejo.
¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. Juan el Bautista está preso y él manda una comitiva a hacerle una pregunta a Jesús. ¿Ustedes recuerdan cuál fue? ¿Eres tú el que habrías de venir o tenemos que esperar a otro? ¿De dónde vino esa pregunta de Juan el Bautista? O que él había predicado, ya llegó el Mesías, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Los malos van a ser exterminados, los justos van a resplandecer como el sol en el reino del Padre. Vino el Mesías y Juan acabó preso. El último lugar donde Juan esperaba estar después de la llegada del Mesías era en una cárcel. Los discípulos de Jesús, ¿de quién fueron primero discípulos? De Juan el Bautista. ¿Es probable que los discípulos de Jesús tuvieran la misma confusión que Juan el Bautista? Juan el Bautista y los discípulos de Jesús veían el futuro como los profetas del Antiguo Testamento, como un individuo que está parado a la lejanía y ve los picos de dos montañas. ¿Cómo se ve en la lejanía los picos de dos montañas? ¿Se ven uno lejos del otro o uno inmediatamente después del otro? Se ven como si estuvieran pegados. Pero si yo pudiera ver esa misma vista desde arriba, me daría cuenta que hay un valle en el medio. ¿Cuál es la enseñanza misteriosa? Porque recuerden la palabra misterio. Yo voy a enseñarles los misterios del reino de los cielos. Ok, ya para terminar esta clase ahora voy a decir otra vez de esas frases bien inteligentes que yo digo a veces. El capítulo 13 de Mateo está después del 12. ¿Qué pasa en Mateo capítulo 12? El Señor Jesucristo sana a un muchacho endemoniado y los fariseos dijeron, wow, pero qué bien que tú sanaste a un muchacho endemoniado. Te felicitamos, Jesús, por hacer una buena obra. Eso fue lo que dijeron los fariseos. ¿Qué dijeron los fariseos? ¿Qué? No, ese es en el endemoniado gadareno. ¿De qué acusaron los fariseos a Jesús cuando sacó el demonio de ese muchacho? Que es por obra de Belcebú, el príncipe de los demonios. Y ahí es que Jesús tiene que decirle, óyeme, si una casa está dividida contra sí misma, no puede permanecer. Si el diablo ahora está sacando al diablo, él se está destruyendo. Ahora, si Mateo 12:28, léanlo en su Biblia, Mateo 12:28, si por el Espíritu Santo es que yo estoy echando fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahí era que era necesario dar las parábolas del reino en Mateo 13 para explicar algunos misterios del reino que los discípulos no entendían. Y uno de esos misterios es que cuando Cristo vino por primera vez, inauguró el reino, pero ese reino no ha sido consumado. Nosotros estamos ahora mismo viviendo el ya y todavía no del reino de los cielos. El misterio es que ya el reino de Cristo fue inaugurado y como quiera, aquí hay gente buena y gente mala, hay trigo y hay cizaña y así será hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el misterio que los discípulos no entendían. Porque ellos creían, como Juan el Bautista, que una vez llegara el Mesías iba a acabar con todos los impíos y los justos íbamos a reinar en la tierra. Y Cristo dice, no, eso será en la siega. Ahora estamos en la etapa del reino que se conoce como la siembra, y de ahí la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Nosotros estamos ahora en la etapa de la siembra.
sembrando por medio de la parábola trigo de Dios, que está mezclado todavía con la cizaña del malo hasta el tiempo de la siega. Ahora yo entiendo Mateo 13. Cuando yo lo veo así, es que yo puedo entender de qué está hablando Jesús. Y ustedes saben cuántos predicadores usan Mateo capítulo 13 para decirle a la gente que en la iglesia hay gente buena y gente mala, hay trigo y hay cizaña, pero Cristo no está hablando de eso. Es el misterio del reino de los cielos, es lo que está pasando en el mundo. El campo es el mundo. La siega es la segunda venida de Cristo. Entonces, ven cuán importante es el contexto.